Corre el año 1942. Albert Camus se sienta en un pequeño apartamento en el París ocupado, escribiendo palabras que cambiarán la comprensión de la existencia de la humanidad. Afuera, el mundo está en guerra. Millones mueren. Las ciudades arden. Los significados cuidadosamente construidos que mantenían unida a la civilización se derrumban. Camus escribe un ensayo titulado El mito de Sísifo. En él, aborda la pregunta más fundamental que la filosofía puede plantear. ¿Debemos suicidarnos? Esto no es un grito de auxilio. No es la depresión la que habla. Es un filósofo haciendo lo que hacen los filósofos. Seguir la lógica hasta el final, negándose a apartar la mirada de conclusiones incómodas. Camus reconoció algo. Al universo no le importas. Tu vida no tiene un sentido inherente. Ningún plan cósmico guía tu existencia. Ningún propósito divino justifica tu sufrimiento. Naciste por accidente en un universo que continuará indiferente después de tu muerte. Esto no es pesimismo, es observación. Observa el universo con honestidad, dice Camus, y verás que es absurdo. Los seres humanos anhelan desesperadamente significado, orden y comprensión. Pero el universo no ofrece nada de esto. Simplemente es vasto, silencioso y completamente indiferente a las preocupaciones humanas. Esto crea lo que Camus llama el absurdo. No absurdo en el sentido de tonto o ridículo, aunque hay algo de eso. El absurdo es la confrontación entre la necesidad humana de significado y la negativa del universo a proporcionárselo. Es la desconexión fundamental entre lo que deseamos y lo que existe. La mayoría de la gente, observó Camus, se niega a afrontar esto. Construyen sistemas elaborados para evadir la verdad. Abrazan la religión, creyendo en dioses que se preocupan, en vidas después de la muerte que redimen el sufrimiento, en la justicia cósmica que equilibra las cuentas. O abrazan ideologías, movimientos políticos que prometen progreso histórico, utopías que justifican el sacrificio presente, grandes narrativas que otorgan significado a las vidas individuales. Esto es lo que Camus llama suicidio filosófico. No la muerte literal, sino la muerte de la confrontación honesta con la realidad. La gente elige ilusiones reconfortantes en lugar de verdades incómodas. Se entregan a la fe en lugar de permanecer en la incertidumbre. Camus rechaza esta escapatoria. Insiste en que debemos afrontar el absurdo directamente, sin pestañear, sin inventar dioses ni utopías para hacerlo soportable. Debemos vivir sin apelar a nada más allá de este mundo, esta vida, este momento. Y entonces, tras despojarse de toda ilusión reconfortante, tras afrontar el vacío con honestidad, Camus dice algo inesperado. Debemos imaginarnos a Sísifo feliz. Sísifo, en la mitología griega, fue castigado por los dioses por su rebeldía. Su castigo eterno fue subir una roca por una montaña, verla rodar hacia abajo y repetirlo eternamente, sin progreso, sin logro, sin sentido, solo una repetición interminable y sin sentido. Esta, dice Camus, es la condición humana. Empujamos nuestras rocas, logramos cosas que, en última instancia, no importan en absoluto. Morimos. El universo continúa, completamente inalterado por nuestra existencia. Y sin embargo, insiste Camus, podemos ser felices, no a pesar del absurdo, sino gracias a él. Una vez que dejamos de exigir que la vida tenga sentido, una vez que dejamos de exigir una justificación cósmica para nuestra existencia, nos volvemos libres. Libres para crear nuestros propios valores, libres para vivir plenamente en este mundo, libres para rebelarnos contra el absurdo abrazándolo. Esta filosofía surgió de la experiencia vivida. Camus nació en Argelia en 1913, hijo de una mujer de la limpieza, criado en la pobreza. Contrajo tuberculosis en la adolescencia, una enfermedad que marcaría toda su vida, recordándole constantemente la mortalidad. Vio cómo Europa se hundía en el fascismo. Se unió a la resistencia durante la ocupación nazi. Vio de primera mano lo que sucede cuando las ideologías prometen significado mediante la violencia. Para cuando escribió El mito de Sísifo,
Camus ya se había ganado el derecho a hablar sobre la falta de sentido. La había enfrentado personal, política y existencialmente. No era un académico que jugaba con ideas. Era un hombre que había mirado al vacío y se había negado a parpadear. Su respuesta al vacío no fue la desesperación, fue el desafío, fue la rebelión, fue la insistencia en que, incluso en un universo sin sentido, podemos vivir con integridad, con pasión, con alegría. Podemos crear belleza sabiendo que se desvanecerá. Podemos amar sabiendo que perderemos. Podemos luchar sabiendo que no podemos ganar. Esto es absurdismo. No una filosofía de la desesperación, sino una filosofía de honestidad y libertad radicales. Exige que enfrentemos la realidad tal como es, no como deseamos que sea. Y, una vez enfrentada, exige que vivamos de todos modos, con plenitud, pasión y rebeldía. La pregunta que plantea Camus es la más importante que cualquiera puede hacerse. ¿Cómo deberíamos vivir en un mundo sin sentido inherente? Su respuesta desafía cualquier suposición cómoda que tengamos sobre el propósito, el progreso y el sentido de la existencia. Esta no es una filosofía fácil. No ofrece consuelo, ni seguridad, ni garantía de un final feliz. Pero ofrece algo más: la posibilidad de vivir honestamente, de encontrar la libertad en la falta de sentido, de crear valor en un universo sin valor. Camus murió en 1960, a los 46 años, en un accidente de coche. En su maletín llevaba el manuscrito inacabado de una novela. Seguía escribiendo, creando, empujando su roca montaña arriba. El absurdo lo reclamó, como nos reclama a todos. Pero había demostrado que entre el nacimiento y la muerte, en ese estrecho espacio llamado vida, podemos elegir cómo responder. Podemos mentirnos a nosotros mismos, podemos abrazar ilusiones cómodas, o podemos enfrentar el absurdo con honestidad y vivir en rebelión contra él. Esta es la opción que ofrece Camus. Este es el desafío que plantea el absurdo. Y esta es la libertad que promete a quienes lo acepten con la valentía necesaria. La confrontación absurda. Para comprender a Camus, hay que comprender qué entiende por absurdo. No se trata de un concepto casual. Es la idea fundamental de la que se desprende todo lo demás. El absurdo surge de una colisión. Por un lado está la conciencia humana. Somos criaturas que nos hacemos preguntas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué significa este sufrimiento? No podemos evitar hacernos estas preguntas. Surgen naturalmente de nuestra capacidad de reflexión. No existimos simplemente como rocas o árboles. Somos conscientes de nuestra existencia. Nos observamos, nos proyectamos hacia el futuro, recordamos el pasado, construimos narrativas sobre quiénes somos y por qué importamos. Esta capacidad de reflexión crea necesidad. Necesitamos que nuestras vidas tengan sentido. Necesitamos que nuestras acciones importen. Necesitamos que el sufrimiento tenga propósito. Necesitamos que la muerte signifique algo. Sin sentido nos sentimos perdidos, a la deriva, ansiosos. Del otro lado está el universo, silencioso, indiferente, operando según leyes físicas que nada tienen que ver con las preocupaciones humanas. El universo no responde preguntas, no proporciona propósitos. No le importa si sufres, prosperas o dejas de existir. Puedes explorar el universo en busca de un significado inherente. No encontrarás ninguno. Puedes examinar átomos, estudiar galaxias, rastrear la evolución de la vida. En ninguna parte descubrirás un propósito cósmico. El universo simplemente es un vasto mecanismo de materia y energía que sigue reglas que anteceden a la consciencia y continuarán después de que ésta desaparezca. Esta colisión entre la necesidad humana y la indiferencia cósmica es lo absurdo. Somos criaturas en busca de sentido en un universo sin sentido. Anhelamos respuestas a preguntas que el universo jamás responderá. Exigimos justificación de un cosmos que no la ofrece. Camus lo ilustra con una simple observación. Observa a un hombre hablando por teléfono a través de una ventana de cristal donde no puedes oírlo. Lo ves gesticular, hablar, expresar emociones, pero sin sonido. Sus acciones parecen ridículas, mecánicas, absurdas.
el significado desaparece y solo quedan movimientos sin sentido. Esta, dice Camus, es la condición humana una vez que se reconoce lo absurdo. Todas nuestras preocupaciones urgentes, nuestros apegos apasionados, nuestros proyectos elaborados, vistos desde fuera son movimientos absurdos en un universo silencioso que no les otorga significado. La mayoría de la gente nunca se enfrenta a esto del todo. Están demasiado ocupados, demasiado distraídos, demasiado comprometidos con las ilusiones que hacen soportable la vida diaria. Pero a veces el velo cae, a veces se ve con claridad. Camus describe estos momentos de reconocimiento. Estás viviendo tu rutina diaria cuando de repente te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué hago esto? Y no encuentras una respuesta satisfactoria. La rutina que parecía natural hace unos momentos ahora te parece arbitraria, absurda. O contemplas el futuro, años que se extienden por delante, llenos de las mismas actividades. Trabajo, relaciones, proyectos, todo conduce a la muerte. Y te preguntas ¿para qué? Y el universo no te da respuesta. Estos momentos de reconocimiento son peligrosos. Amenazan las estructuras de significado que hemos construido. Revelan el vacío bajo nuestros pies. La mayoría de las personas se retiran rápidamente, reafirmando sus compromisos, sus creencias, sus propósitos. Tienen que hacerlo. La alternativa parece insoportable, pero Camus insiste en que no debemos retroceder. Debemos mantener el reconocimiento. Debemos permanecer en el absurdo sin buscar escapatoria. Solo entonces podremos responder con autenticidad. El absurdo tiene tres componentes, siempre presentes juntos. Primero, lo irracional. El universo no sigue la lógica humana. No le importan la justicia, la equidad ni el sentido. Es fundamentalmente ajeno a los valores humanos. En segundo lugar, la nostalgia por la unidad. Los humanos anhelamos desesperadamente que el universo tenga sentido, que sea comprensible, que se ajuste a nuestros valores. Queremos sentirnos como en casa en el mundo. Pero no es así. Somos extraños aquí. En tercer lugar, la confrontación misma. El absurdo existe solo porque los humanos plantean preguntas que el universo no responderá. Sin conciencia, no hay absurdo. El universo es simplemente lo que es, pero la conciencia crea la brecha entre lo que necesitamos y lo que existe. Esta confrontación es permanente. No puedes resolverla. No puedes darle sentido al universo. No puedes impedir que la conciencia busque significado. El absurdo es la condición humana, ineludible, mientras permanezcas consciente. Camus enfatiza que el absurdo no reside en el universo mismo. El universo no es absurdo, es indiferente. El absurdo tampoco reside únicamente en la conciencia humana. La búsqueda de sentido por parte de la conciencia es natural. El absurdo reside en la relación, en la confrontación entre la conciencia y el universo, entre la necesidad y la indiferencia. Esto significa que no puedes escapar del absurdo cambiándote a ti mismo o al universo. Solo puedes responder a él, y tu respuesta definirá tu existencia. La mayoría de las respuestas, argumenta Camus, son formas de evasión. Las personas reconocen lo absurdo, perciben su amenaza y buscan escapar de inmediato. Construyen sistemas que prometen significado, que cierran la brecha entre la necesidad humana y la indiferencia cósmica. Estas evasiones adoptan diversas formas, pero todas implican lo que Camus llama un salto. Se salta más allá del absurdo, abrazando algo trascendente que supuestamente resuelve la confrontación. Se salta a la fe, a la ideología, a sistemas que prometen significado a pesar de la evidencia. Pero este salto, insiste Camus, es un suicidio filosófico. Es negarse a vivir honestamente con el absurdo. Es elegir la ilusión reconfortante en lugar de la verdad incómoda. La alternativa es negarse a dar el salto, permanecer en el absurdo sin buscar escapatoria, vivir sin apelar a nada trascendente, crear significado sabiendo que no tiene fundamento cósmico, actuar sabiendo que en última instancia tus acciones no marcan la diferencia. Esto suena a desesperación, suena a parálisis. ¿Para qué hacer algo si nada importa? ¿Por qué no rendirse? Este es el punto crucial donde Camus se distancia del nihilismo. El nihilista dice,
Nada importa, por lo tanto, nada importa. La vida no tiene sentido, así que acepta la inutilidad. ¿Para qué luchar? ¿Para qué preocuparse? ¿Para qué hacer algo? Camus rechaza esto por completo. Sí, dice, nada tiene un significado intrínseco. Sí, el universo es indiferente. Sí, nuestras vidas en última instancia no marcan ninguna diferencia cósmica. Pero esto no conduce al nihilismo, conduce a la libertad. Cuando dejas de exigirle al universo que te dé sentido, cuando dejas de exigir una justificación cósmica para tu existencia, eres libre de crear tus propios valores. No valores objetivos, no valores eternos, pero valores reales al fin y al cabo, valores que eliges, valores que te importan aunque no le importen al universo. Esta es la libertad absurda. No estás atado a propósitos cósmicos que no elegiste. No estás limitado por planes divinos que debes cumplir. Eres libre de crearte a ti mismo, de definir lo que importa, de vivir según los valores que generas. El absurdo, bien afrontado, libera en lugar de aprisionar. Elimina los falsos consuelos que te mantenían obediente a las autoridades externas. Revela que tú eres la fuente de valor en tu vida, no Dios, no la historia, no la naturaleza. Tú. Esta libertad es aterradora. La mayoría de la gente huye de ella. Quieren que les digan qué importa, qué valorar, cómo vivir. Quieren validación externa, consuelo cósmico, un propósito objetivo. El absurdo niega todo esto. Pero para quienes pueden soportarlo, la libertad absurda es la base de la auténtica existencia. Vives sin ilusiones. Creas sin exigir que tus creaciones sean eternas. Te encanta saber que perderás. Luchas sabiendo que, en última instancia, no puedes ganar. Esto es lo que significa afrontar lo absurdo. No resolverlo, no escapar de él, sino vivir en él, plenamente consciente, plenamente comprometido, plenamente vivo a pesar de su falta de sentido. Suicidio filosófico. Camus reserva su crítica más dura para lo que él llama suicidio filosófico. Esta es la respuesta de quienes reconocen el absurdo, pero no soportan vivir con él. Buscan una vía de escape, construyendo sistemas que supuestamente resuelven la confrontación entre la necesidad humana y la indiferencia cósmica. La forma más común de suicidio filosófico es la fe religiosa. El creyente reconoce que el mundo parece carente de sentido, que el sufrimiento parece inútil, que la muerte parece definitiva. La evidencia respalda lo absurdo. Pero el creyente da un salto más allá de la evidencia, aceptando a Dios, aceptando la vida después de la muerte, aceptando el propósito cósmico que supuestamente le da sentido a todo. Camus no ataca la creencia religiosa como falsa, aunque claramente la considera así. Su crítica es más fundamental. La fe religiosa es filosóficamente deshonesta. Es la negativa a vivir con la incertidumbre. Es preferir la creencia reconfortante a la confrontación honesta con la realidad. La persona religiosa dice: la vida parece no tener sentido, por lo tanto, Dios debe existir para darle sentido. Esto es una lógica contraria, es decidir qué quieres que sea verdad y luego creerlo sin importar la evidencia. Es cobardía intelectual disfrazada de fe. Kierkegaard, filósofo danés y cristiano devoto, ejemplifica este salto. Kierkegaard reconoció lo absurdo de las afirmaciones cristianas. Un hombre que es Dios, un Dios que muere, resurrección. Estas afirmaciones son racionalmente absurdas, pero Kierkegaard las abrazó precisamente porque son absurdas. Hizo de la fe una virtud, el salto a la creencia a pesar de la razón. Camus respeta la honestidad de Kierkegaard sobre la irracionalidad de la fe, pero no puede aceptar el salto en sí. Una vez que se reconoce que la razón no fundamenta la creencia, la respuesta honesta es vivir sin creencias, no abrazarlas de todos modos. El suicidio filosófico religioso se presenta de muchas maneras. El católico que confía en la divina providencia a pesar de la abrumadora evidencia de sufrimiento aleatorio. El místico que afirma tener una experiencia directa de la realidad trascendente. El creyente que insiste en que la vida debe tener sentido porque la alternativa es insoportable. Todos eligen la comodidad por encima de la verdad. Todos huyen del absurdo en lugar de enfrentarlo. Todos se suicidan filosóficamente.
Pero la fe religiosa no es la única salida. Las ideologías seculares ofrecen consuelos similares. Prometen progreso histórico, justicia futura y un sentido colectivo que supuestamente trasciende la insignificancia individual. El marxista dice: sí, la vida individual parece carecer de sentido, pero formas parte del movimiento dialéctico de la historia hacia la utopía comunista. Tu sufrimiento sirve a la revolución. Tus acciones contribuyen al inevitable progreso hacia la justicia. Eres una célula en el cuerpo de la historia, lo que da sentido a tu vida. Este es un suicidio filosófico de tipo secular. Convierte la historia en Dios, el progreso inevitable en providencia, la utopía futura en cielo. Promete significado mediante la identificación con algo más grande que uno mismo. Camus tuvo una experiencia directa con esta ideología. Se afilió brevemente al Partido Comunista en su juventud. Vio cómo la ideología daba sentido a personas con vidas difíciles, ofreciéndoles una gran narrativa donde sus luchas importaban. Pero también vio los costos. La ideología exige el sacrificio de los seres humanos presentes en aras de abstracciones futuras. Justifica la violencia al servicio de la necesidad histórica. Subordina la conciencia individual al propósito colectivo. Y en última instancia, es una mentira. La historia no tiene propósito. No hay progreso inevitable. La utopía nunca llegará. El nacionalismo ofrece una vía de escape similar. Tu vida importa porque sirves a la nación, contribuyes a su gloria y participas en su lucha eterna. La muerte individual se ve trascendida por la continuidad colectiva. Eres parte de algo más grande que supuestamente da sentido. Esto también es un suicidio filosófico. Las naciones son construcciones humanas, estructuras temporales que surgen y caen. No aportan ningún significado cósmico ni propósito trascendente. Morir por la nación es morir por una ilusión. La ciencia puede convertirse en un suicidio filosófico cuando promete una explicación definitiva. El científico dice: sí, el universo parece carente de sentido ahora, pero con el tiempo la ciencia lo explicará todo. Entenderemos la consciencia, descifraremos la existencia, comprenderemos la realidad por completo. El conocimiento proporcionará significado, pero esto es una falsa esperanza. La ciencia explica cómo funcionan las cosas, no por qué importan. Ni siquiera el conocimiento científico completo respondería a preguntas sobre el propósito o el significado. Esas preguntas pertenecen a otra categoría. Incluso ciertas formas de filosofía se suicidan filosóficamente. El filósofo sistemático que construye sistemas metafísicos elaborados, que afirma haber descubierto la estructura subyacente de la realidad, que promete que comprender su sistema resolverá cuestiones existenciales. Esto es escapar a través de la abstracción, intercambiando la experiencia vivida por sistemas conceptuales. Camus criticó particularmente a fenomenólogos existencialistas como Husserl y Heidegger. Estos reconocían el absurdo de alguna forma, pero luego construían elaborados marcos filosóficos que supuestamente lo trascendían. Convirtieron la filosofía misma en una vía de escape del absurdo, en lugar de una herramienta para afrontarlo. Lo que une a todas estas formas de suicidio filosófico es la negativa a vivir con la incertidumbre, la negativa a aceptar que el universo no nos debe respuestas, la construcción de sistemas de significado que supuestamente resuelven la desconexión fundamental entre la necesidad humana y la indiferencia cósmica. Camus exige honestidad intelectual. Si reconoces el absurdo, vive con él. No inventes dioses, ideologías ni sistemas filosóficos para hacerlo soportable. Enfréntate directamente a la falta de sentido. Acepta que no puedes resolverlo. Y vive de todos modos. Esto no significa que no puedas tener valores ni compromisos. Puedes valorar las cosas profundamente. Puedes comprometerte apasionadamente con proyectos. Puedes amar, crear, luchar, pero lo haces sabiendo que estas cosas no tienen fundamento cósmico, ni justificación trascendente, ni significado eterno. Actúas porque eliges actuar, no porque la historia lo exija, Dios lo ordene o la razón lo requiera. Tus acciones son tuyas, libremente elegidas, basadas únicamente en tu propia voluntad.
Esta libertad es aterradora. La mayoría de la gente no la soporta. Necesitan la seguridad de un significado externo, el consuelo de creer que sus vidas importan para algo más allá de sí mismos. Necesitan a Dios, el progreso o la verdad para validar su existencia. Pero quienes pueden afrontar lo absurdo sin pestañear, quienes pueden vivir sin apelar a nada trascendente, quienes pueden crear significado sabiendo que carece de fundamento, estas personas alcanzan la autenticidad. Viven honestamente, no se engañan a sí mismos, se mantienen solos en un universo sin sentido y crean valor de todos modos. Esto es lo que Camus exige, no fe, no esperanza en la trascendencia, sino conciencia lúcida del absurdo, rechazo a escapar de él y la decisión de vivir plenamente en él. La alternativa es el suicidio filosófico, la muerte de la confrontación honesta con la realidad. Y aunque esta muerte pueda ser cómoda, aunque pueda brindar consuelo, sigue siendo muerte, la muerte de la existencia auténtica. Suicidio físico. Tras abordar el suicidio filosófico, Camus pasa al suicidio físico. Si el universo carece de sentido, si la vida no tiene un propósito inherente, si somos simplemente estructuras temporales de materia que se disolverán, ¿por qué no acabar con ella ahora? ¿Por qué continuar con la farsa? Esta es la pregunta que abre el mito de Sísifo. Camus la llama la pregunta fundamental de la filosofía. Todas las demás preguntas, sobre el conocimiento, la ética y el sentido, palidecen ante esta. ¿Deberíamos suicidarnos? Si concluyes que la vida no vale la pena vivirla, nada más importa. Todos los sistemas filosóficos, todos los marcos éticos, todas las búsquedas de conocimiento se vuelven inútiles si la existencia misma no vale la pena mantenerla. Por lo tanto, esta pregunta debe responderse primero. Camus señala que muchas personas se suicidan y muchas más lo contemplan. Las estadísticas son desalentadoras, aunque Camus escribió antes de que los sistemas modernos de seguimiento hicieran exhaustivos los datos sobre suicidios. Pero las cifras no son la clave. La clave es la pregunta misma. ¿Acaso el absurdo implica necesariamente el suicidio? El argumento lógico parece convincente. Si la vida no tiene sentido, si el universo es indiferente, si nada de lo que hacemos importa, ¿por qué sufrir? ¿Por qué luchar? ¿Por qué soportar los inevitables dolores de la existencia cuando podríamos simplemente acabar con ellos? Desde una perspectiva puramente racional, el suicidio parece defendible. No elegiste nacer, fuiste forzado a existir sin tu consentimiento. Te encuentras en un universo sin sentido inherente. Te enfrentas a una muerte segura, hagas lo que hagas. ¿Por qué no acelerar el proceso? ¿Por qué no acabar con el sufrimiento ahora en lugar de soportarlo durante décadas? Camus se toma este argumento en serio. No lo descarta con clichés sobre el valor de la vida, ni apela a la prohibición religiosa. Considera la lógica cuidadosamente, y su respuesta es sorprendente. El absurdo no justifica el suicidio. De hecho, lo convierte en el único acto verdaderamente irracional. ¿Por qué? Porque el suicidio es rendición, es admitir la derrota ante el absurdo. Es permitir que la insignificancia del universo dicte tu respuesta. Lo absurdo existe en la confrontación entre la conciencia que busca sentido y el universo que no le ofrece ninguno. El suicidio elimina un término de esta ecuación, acaba con la conciencia y por lo tanto con lo absurdo, pero lo hace capitulando ante la indiferencia del universo. Camus insiste en una respuesta diferente, la rebelión. En lugar de huir del absurdo mediante el suicidio físico o filosófico, debemos vivir en rebelión contra él. Debemos negarnos a aceptar la falta de sentido como la última palabra. Debemos crear significado, crear valores, crear belleza, sabiendo que todo carece de fundamento, sabiendo que al universo no le importa, sabiendo que todo terminará en la muerte. Esta rebelión no es racional en el sentido convencional. Racionalmente, el suicidio podría parecer lógico, pero Camus aboga por una irracionalidad apasionada, una insistencia desafiante en vivir a pesar de la falta de justificación racional para hacerlo. Hace una analogía. Imaginen a alguien condenado a muerte. El verdugo vendrá mañana.
¿Tiene el condenado motivos para vivir hoy? Racionalmente quizá no. Mañana trae la muerte de todas formas, pero apasionadamente sí. Cada instante de consciencia, cada sensación, cada pensamiento, cada experiencia tiene valor simplemente porque existe, porque se vive, porque es tuya. Todos estamos condenados. La muerte llega para todos, pero esto no hace que la vida no valga nada. Hace que cada momento sea precioso precisamente porque es temporal, porque terminará, porque lo perderemos. El suicidio dice: como lo perderé todo, lo tiraré ahora. Esta es la lógica de la amargura, del resentimiento contra la existencia. Camus la rechaza por completo. En cambio, aboga por la cantidad de experiencias. Vive al máximo. Experimenta todo lo que puedas. La consciencia es escasa en el universo. No la extingas voluntariamente. Arde con fuerza mientras puedas. Esto no es exactamente hedonismo. Camus no dice que busques el placer a toda costa. Dice que la consciencia misma, el mero hecho de ser consciente, de percibir, de pensar, tiene valor independientemente de lo que percibas o pienses. El suicidio también delata una especie de nostalgia, un deseo de que el universo fuera diferente. Quien se suicida porque la vida carece de sentido en realidad dice: no puedo aceptar la falta de sentido. Anhelaba tanto el sentido que, sin él, la existencia es insoportable. Pero el rebelde absurdo acepta el universo tal como es. Sí, no tiene sentido. Sí, moriremos. Sí, nada importa cósmicamente. ¿Y qué? Vivimos de todas formas. Creamos de todas formas. Amamos de todas formas. No porque estas cosas tengan una justificación cósmica, sino porque las elegimos. Camus reconoce que algunos suicidios no se deben al reconocimiento del absurdo. La depresión, el trauma, el dolor físico o emocional insoportable son factores que llevan a las personas a la muerte. Camus no aborda estas situaciones. Aborda la pregunta filosófica: ¿acaso el absurdo implica lógicamente el suicidio? Su respuesta es no. El absurdo exige que vivamos conscientemente, lúcidamente, apasionadamente, con plena conciencia de la falta de sentido, creando valor a pesar del vacío. También señala que la mayoría de las personas que se suicidan lo hacen impulsivamente, en momentos de crisis, no tras una cuidadosa reflexión filosófica. No toman una decisión razonada sobre lo absurdo. Escapan de un dolor insoportable. Pero el suicida filosófico, la persona que se quita la vida porque ha llegado a la conclusión de que la vida no tiene sentido, ha cometido un error, ha permitido que la indiferencia del universo dicte su respuesta, le ha dado al universo la última palabra. Camus insiste en que debemos tener la última palabra. Sí, el universo no tiene sentido, pero vivimos de todos modos. Sí, la muerte es inevitable, pero creamos belleza de todos modos. Sí, nada importa cósmicamente, pero actuamos como si las cosas importaran, sabiendo que esto es absurdo, aceptando el absurdo. Este es el héroe absurdo, no alguien que niega la falta de sentido, no alguien que inventa sentido mediante la fe o la ideología, sino alguien que enfrenta la falta de sentido directamente y dice: viviré plenamente de todos modos, experimentaré todo lo que pueda, crearé, amaré, lucharé, sabiendo que en última instancia es inútil, haciéndolo de todos modos porque así lo elijo. El suicidio físico es la mayor falla de la valentía. Es la incapacidad de soportar lo absurdo, de vivir sin la seguridad cósmica, de existir en la incertidumbre. Es buscar la paz mediante la aniquilación en lugar de encontrar vitalidad en la rebelión. Camus exige que nos quedemos en nuestro puesto. Estamos condenados a la insignificancia. Muy bien, viviremos sin sentido, pero viviremos. Empujaremos nuestras rocas sabiendo que rodarán hacia abajo y las volveremos a empujar. Y lo haremos no con desesperación, sino con desafío. El universo no nos debe nada. De acuerdo. Crearemos de todos modos. La muerte es segura, reconocida. Viviremos plenamente hasta que llegue. Nada importa. Cierto, actuaremos como si las cosas importaran de todos modos. Esta es una lógica absurda. Se niega a aceptar que la falta de sentido tenga la última palabra. Insiste en la vida, en la consciencia, en la experiencia, en la creación, a pesar de todo, a causa de todo.
ante el vacío. El suicidio es racional. Vivir es absurdo. Camus elige lo absurdo. Exige que todos lo elijamos. No mediante argumentos filosóficos que demuestren que vale la pena vivir, porque tal argumento no existe, sino mediante una rebelión apasionada que se niega a dejar que el universo dicte nuestra respuesta. Somos absurdos. Seamos completamente absurdos. Vivamos absurdamente, conscientemente, desafiantemente, creando sentido en un universo sin sentido, amando a pesar de la pérdida, luchando a pesar de la futilidad, riéndonos de la broma cósmica de nuestra existencia. Esta es la respuesta de Camus al suicidio. No es una refutación lógica, no prueba que la vida tenga sentido, sino una insistencia en que debemos vivir de todos modos, en que la conciencia en sí misma es valiosa, en que la rebelión contra el absurdo es la auténtica respuesta humana. Vivir absurdamente. Si rechazamos tanto el suicidio filosófico como el físico, ¿cómo vivimos entonces? ¿Qué significa vivir absurdamente, afrontar la falta de sentido con honestidad mientras creamos valor de todos modos? Camus ofrece varios principios. No son exactamente reglas. No se puede derivar la ética del absurdo en ningún sentido convencional. Pero hay formas de ser que se alinean con la conciencia absurda. Primero, vive el presente. El absurdo enseña que solo tenemos este momento, esta experiencia, esta sensación. El pasado ya pasó. El futuro es incierto. Existes ahora, y el ahora es todo lo que tienes. Esto no es una obviedad de la nueva era. Es reconocer que la conciencia solo existe en la experiencia presente. La memoria es la experiencia presente del pasado. La anticipación es la experiencia presente del futuro. Pero el acontecer real de la conciencia siempre es ahora. La mayoría de las personas no viven el presente. Viven en arrepentimientos del pasado o ansiedades futuras. Sacrifican la experiencia presente por la esperanza de recompensas futuras. Aplazan la vida, preparándose siempre para un tiempo mejor que nunca llega. El rebelde absurdo rechaza esta postergación. No hay mejor momento. La muerte llega y todo termina. Por lo tanto, vive ahora, plena, completamente, sin reservas. Esto significa estar presente para experimentar. Presta atención, observa lo que percibes. La conciencia es preciosa. No la desperdicies en distracciones ni preocupaciones. Vive el presente en este momento, atento a las sensaciones. En segundo lugar, en cierto sentido, la cantidad prima sobre la calidad. Camus enfatiza la experiencia al máximo. No te limites. No limites la experiencia a lo que parece significativo según los estándares convencionales. Todo carece de sentido, lo que paradójicamente significa que todo es igualmente valioso. Viaja, conoce gente, prueba cosas nuevas, lee mucho, interactúa con ideas, siente profundamente. No te escondas de la experiencia, búscala activamente, tienes tiempo limitado, llénalo con la mayor conciencia posible. No se trata de una simple acumulación de experiencias como marcar casillas, se trata de riqueza, profundidad y variedad de conciencia. Cada experiencia diferente, cada sensación nueva, cada pensamiento novedoso, suma a la suma total de lo vivido. Tercero, claridad. Mantén una conciencia lúcida de lo absurdo. No caigas en ilusiones. No te engañes con historias cómodas sobre el significado o el propósito. Mira con claridad. Piensa con honestidad. Acepta la realidad tal como es. Esta claridad es difícil de mantener. La mente genera significado constantemente, crea narrativas e impone patrones. Debes resistir esto conscientemente, manteniendo la conciencia de que estos patrones son tu creación, no la verdad cósmica. La claridad también significa reconocer cuando te engañas a ti mismo, cuando empiezas a creer que tus valores son objetivos, cuando empiezas a pensar que tus proyectos tienen una importancia cósmica, cuando te dejas llevar por una seriedad que olvida lo absurdo. Cuarto, pasión. Vive intensamente. Preocúpate por las cosas aunque no tengan importancia cósmica. Ama profundamente aunque vayas a perder. Comprométete plenamente aunque tus compromisos no tengan significado eterno.
El absurdo no exige indiferencia, permite la pasión. Eres libre de valorar lo que elijas. Eres libre de cuidar, amar y luchar por las cosas. Simplemente hazlo sabiendo que estos valores son tuyos, creados por ti, basados únicamente en tu elección. Esta pasión sin fundamento es quizás el aspecto más difícil de la vida absurda. ¿Cómo te importan profundamente las cosas sin perder la conciencia de que, en última instancia, no importan? ¿Cómo te comprometes plenamente sabiendo que el compromiso carece de justificación cósmica? Camus no ofrece una respuesta fácil. Esta es la tensión que el héroe absurdo debe mantener. Preocuparse y despreocuparse simultáneamente. Comprometerse y permanecer desprendido. Amar y recordar que todo termina. Quinto, rebelión. Resiste constantemente la indiferencia del universo. No aceptes pasivamente la falta de sentido. Crea sentido sabiendo que es creación, sabiendo que el universo no lo aprueba, haciéndolo de todos modos. Esta rebelión adopta muchas formas. El arte es rebelión, crear belleza en un universo indiferente. El amor es rebelión, cuidar de alguien a pesar de la insignificancia cósmica. El trabajo es rebelión, construir cosas que se desmoronarán. Cada acto de creación, cada afirmación de valor, cada momento de cuidado es rebelión contra el vacío. El rebelde absurdo sabe que la rebelión es inútil. El universo no cambiará. La insignificancia no será derrotada. Pero el rebelde actúa de todos modos, sin esperar la victoria, sino negándose a rendirse. Sexto, libertad. El absurdo libera. No estás atado a propósitos cósmicos. No estás limitado por mandatos divinos. No estás obligado a cumplir un destino predeterminado. Eres libre de elegir. Esta libertad es aterradora. La mayoría de la gente huye de ella. Quieren que les digan qué hacer, qué valorar, cómo vivir. Buscan autoridades a las que obedecer, propósitos que servir, significados que alcanzar. El rebelde absurdo abraza la libertad. Sí, es infundada. Sí, es ilimitada. Sí, debes elegir sin ninguna guía del universo. Esto es liberación, no maldición. Puedes crearte a ti mismo. Puedes definir tus valores. Puedes decidir qué te importa, no lo que debería importar, no lo que importa objetivamente, sino lo que te importa en tu limitada existencia durante tu breve tiempo. Séptimo, la solidaridad. Camus la enfatiza particularmente en su obra posterior. El reconocimiento del absurdo conduce a la solidaridad humana. Todos estamos en la misma situación. Todos somos seres sin sentido en un universo indiferente. Todos condenados a muerte. Todos luchando por crear valor a pesar del vacío. Esta condición compartida crea vínculos. Nos entendemos. Podemos apoyarnos mutuamente. Podemos rebelarnos juntos contra la indiferencia cósmica. Lo absurdo no justifica dañar a otros. Si nada importa cósmicamente, tampoco lo hace tu deseo de dañar a alguien. Pero su sufrimiento sí le importa. Y tú, reconociendo lo absurdo, puedes elegir la solidaridad. Puedes elegir reducir el sufrimiento aunque éste no tenga significado cósmico. Esta no es una ética derivada del absurdo. Es una ética elegida a pesar del absurdo. El universo no da base para la moral. Muy bien. Creamos moralidad de todos modos por solidaridad, por reconocimiento compartido de nuestra condición. Finalmente, la aceptación. Acepta que no puedes resolver lo absurdo. Acepta que nunca sabrás por qué existes. Acepta que el universo nunca responderá a tus preguntas. Acepta la muerte. Acepta la falta de sentido. Acepta todo. Y tras aceptarlo todo, vive. No con resignación, sino con afirmación. Sí a la vida a pesar de todo. Sí a la consciencia a pesar de su brevedad. Sí a la creación a pesar de su futilidad. Sí al amor a pesar de la pérdida. Esta es la vida absurda. Clarividencia sobre la falta de sentido, apasionada a pesar de la futilidad, libre de restricciones cósmicas, rebelde contra la indiferencia, presente en cada momento, viviendo lo más plenamente posible durante el mayor tiempo posible. No es una vida fácil, no ofrece consuelo, no da seguridad, no garantiza nada, pero es honesta. Enfrenta la realidad tal como es, e insiste en vivir de todos modos, no porque la vida tenga sentido, sino porque la conciencia es valiosa.
porque la experiencia es preciosa, porque estamos aquí y más vale que brillemos con luz propia antes de que llegue la oscuridad. Sísifo y la roca. Camus concluye el mito de Sísifo con una extensa meditación sobre el mito griego. Sísifo, condenado por los dioses a rodar eternamente una roca montaña arriba, verla rodar montaña abajo y repetirlo eternamente, se convierte en la imagen que Camus tiene de la condición humana. Cuenta la historia que Sísifo era astuto, quizá demasiado astuto. Engañó a la mismísima muerte, encadenando a Tánatos para que nadie muriera. Los dioses, furiosos, idearon el castigo perfecto. Un trabajo interminable y sin sentido. Ningún logro, ningún progreso. Solo repetición hasta el fin de los tiempos. Para los antiguos griegos, este era el peor destino imaginable. Los héroes griegos buscaban la gloria, el logro y la fama inmortal mediante grandes hazañas. Sísifo no tiene gloria, su labor no logra nada, nunca terminará, nunca descansará, nunca logrará nada digno de recordar. Camus ve en Sísifo la imagen perfecta de la existencia humana. Nos despertamos, trabajamos, luchamos, logramos cosas que en última instancia no importan. Morimos. Otros repiten el ciclo. Nada es permanente, nada perdura. Todos somos rocas que ruedan y vuelven a caer. El trabajador moderno va a la oficina, realiza tareas, se va a casa, duerme, regresa a la oficina. Repetición. La madre cría hijos que crecerán para criar hijos que crecerán para criar hijos. El artista crea obras que serán olvidadas. El constructor construye edificios que se derrumbarán, cada uno empuja su roca. Desde fuera, esto parece trágico, inútil, absurdo, y lo es. Objetivamente, cósmicamente, nuestro trabajo no significa nada. No logramos nada duradero. Somos Sísifo, todos nosotros. Pero Camus hace una afirmación extraña. Debemos imaginarnos a Sísifo feliz. ¿Cómo puede Sísifo ser feliz? Está condenado a un trabajo eterno e inútil. ¿Cómo es posible la felicidad en tales circunstancias? Camus se centra en el momento en que Sísifo baja de la montaña para empezar de nuevo. La roca ha rodado. Debe volver a empujarla. Este momento es crucial. En este momento, Sísifo es continuar 11:45 de la mañana. Consciente. Sabe que su trabajo es inútil. Sabe que la roca volverá a rodar. Sabe que la empujará de nuevo. Sabe que esto continuará para siempre. Ve claramente lo absurdo de su situación. Y en esta conciencia, esta claridad, este reconocimiento de lo absurdo, se vuelve superior a su destino. Los dioses lo castigaron con trabajos inútiles, pero él, consciente, con la mente clara, despoja al castigo de su poder al aceptarlo, al abrazarlo, al hacerlo suyo. La tragedia sería si Sísifo esperara cada vez que la roca se quedara, si se engañara a sí mismo, creyendo que el éxito final sería posible, si desesperara, viendo su trabajo como una tortura. De cualquier manera sería derrotado, pero si sabe, si ve con claridad, si acepta la futilidad y sigue adelante, entonces triunfa sobre los dioses. Ellos querían doblegarlo, él se niega a doblegarse, hace del trabajo sin sentido su elección, su rebelión, su desafío. Camus escribe: la lucha misma hacia las alturas basta para llenar el corazón de un hombre. No el logro, no el éxito, no el significado, la lucha misma, el acto de empujar, la experiencia del trabajo, esto basta. Sísifo es dueño de su roca, no está esclavizado por ella, decide empujarla. Sí, está condenado, sí, no puede escapar, pero dentro de esa restricción es libre. Hace suyo el trabajo. Este es el héroe absurdo, consciente de su inutilidad, rebelde a pesar de ello. Encuentra suficiencia en la lucha misma en lugar de exigir que la lucha lo conduzca a algún lado. La vida moderna suele ser una pesadilla. Repetimos las mismas tareas. Nos enfrentamos a los mismos problemas. Nos esforzamos por superar los mismos obstáculos. Y sabemos, siendo honestos, que nada de lo que hagamos perdurará, que nuestros logros se desvanecerán, que la muerte nos borrará. La mayoría de la gente responde negándolo. Se convencen de que su trabajo tiene una importancia cósmica. Creen en el progreso, la mejora, en construir algo duradero. Necesitan creer que su roca permanecerá en la cima.
Camus dice que dejes de mentir. Tu roca rodará hacia abajo. Acéptalo y empuja de todos modos. No porque empujar vaya a tener éxito, sino porque estás aquí, eres consciente, y empujar es lo que haces. Encuentra alegría en el esfuerzo mismo, no en alcanzar la cima, no en la roca que se mantiene, sino en tus músculos tensándose, en tu esfuerzo, en tu desafío a los dioses que intentaron quebrarte con futilidad. La imagen de Sísifo feliz es paradójica, absurda en sí misma. ¿Cómo puede ser feliz alguien condenado a un trabajo eterno sin sentido? Pero este es el punto de Camus. La felicidad no requiere significado, no requiere progreso hacia metas, no requiere justificación cósmica. La felicidad es posible en la lucha misma, en la consciencia de luchar, en la decisión desafiante de luchar a pesar de saber que es inútil. Esta es una felicidad absurda, una felicidad sin fundamento, una felicidad ante la falta de sentido. Sísifo al pie de la montaña, empezando de nuevo, consciente del absurdo, eligiendo empujar de todos modos, encontrando suficiencia en la lucha. Esta es la imagen de la auténtica existencia humana según Camus. Todos estamos condenados, todos empujamos rocas, todos nos enfrentamos a la futilidad. La pregunta es si empujamos con desesperación, con falsas esperanzas o con un desafío lúcido, si nos mentimos sobre lo que hacemos o lo afrontamos con honestidad y lo hacemos de todos modos. Camus elige la lúcida rebeldía. Imagina a Sísifo sonriendo mientras camina hacia su roca. No una sonrisa amarga, no una sonrisa desesperada, sino una sonrisa de reconocimiento, de aceptación, de rebeldía. La sonrisa de quien sabe que es absurdo y lo acepta plenamente. Esto es vivir absurdamente. Ves claramente que la vida es Sísifo, lo aceptas. Encuentras alegría en ella de todos modos. No alegría a pesar de la falta de sentido, sino alegría en el acto mismo de vivir sin sentido. Alegría en la conciencia misma. Alegría en la desafiante decisión de continuar. Los dioses no pueden doblegar a Sísifo porque aceptó su destino y lo eligió. El universo no puede doblegarnos por la misma razón. Sí, no tenemos valor. Sí, moriremos. Sí, nada perdura, lo aceptamos. Elegimos vivir de todos modos, empujamos nuestras rocas, sonreímos. El rebelde. En 1951, Camus publicó El rebelde, ampliando su filosofía del absurdo a dimensiones políticas y éticas. Mientras que el mito de Sísifo abordaba la respuesta individual al sinsentido, el rebelde abordaba la respuesta colectiva. Camus escribía tras la Segunda Guerra Mundial, confrontando los horrores del totalitarismo, el genocidio y las armas atómicas. El siglo XX había demostrado lo que sucede cuando las ideologías prometen significado mediante la violencia, cuando los movimientos afirman que la necesidad histórica justifica cualquier acción, cuando la utopía futura supuestamente redime las atrocidades presentes. El nazismo prometía significado a través del destino racial. El comunismo prometía significado a través del materialismo histórico. Ambos asesinaron a millones en aras de sus significados. Ambos exigieron el sacrificio de los seres humanos presentes por futuros abstractos. Camus rechazó esto por completo. Cualquier ideología que justifique el asesinato es un suicidio filosófico de la peor calaña. Cambia la confrontación honesta con el absurdo por una gran narrativa que supuestamente dota de sentido a la violencia. El rebelde, en el sentido de Camus, rechaza tales ideologías. El rebelde dice no. No a los sistemas que reivindican la necesidad histórica. No a los movimientos que prometen utopía mediante el derramamiento de sangre. No a cualquier filosofía que trate a los seres humanos vivos como prescindibles. Pero este no contiene un sí implícito. Al decir no a la opresión, el rebelde afirma algo. ¿Qué? No una ley moral objetiva, no un mandato divino, no un principio racional que supuestamente se justifica a sí mismo. El rebelde afirma la solidaridad humana basada en el reconocimiento compartido de lo absurdo. Todos somos seres sin sentido en un universo indiferente. Esta condición compartida crea vínculos,
Nadie tiene derecho a asesinar a otro por abstracciones ideológicas. Todos estamos empujando nuestras rocas. No debemos interferir en la lucha de los demás. Esta no es una ética derivada de la metafísica. Es una ética elegida ante el vacío metafísico. El universo no proporciona base para la moralidad, pero nosotros, conscientes, podemos elegir la solidaridad de todos modos. Podemos limitar la violencia. Podemos respetarnos mutuamente, no porque debamos, sino porque elegimos hacerlo. Camus distingue entre el rebelde y el revolucionario. El revolucionario quiere trastocar la sociedad por completo, crear una utopía, transformar la naturaleza humana, construir un futuro perfecto que justifique la violencia presente. El rebelde desea cambios específicos, se opone a injusticias específicas, pero no afirma conocer la justicia definitiva, no promete una utopía, actúa para reducir el sufrimiento ahora, no para crear el paraíso mañana. El revolucionario tiene certeza, el rebelde es incierto, el revolucionario tiene un plan para perfeccionar a la humanidad, el rebelde sabe que la humanidad no puede perfeccionarse. El revolucionario justifica cualquier acción al servicio de la causa. El rebelde mantiene límites, incluso cuando limitar la violencia podría significar perder. Camus vio esta distinción reflejada en su propia vida. Durante la Resistencia luchó contra los nazis. Esto era rebelión, decir no a la opresión. Pero después de la liberación, cuando los comunistas franceses quisieron purgar violentamente a los colaboradores, Camus se opuso. La rebelión no justifica la violencia sin límites. Esto lo enfrentó a muchos intelectuales de izquierda, en particular a Sartre. Sartre defendía la URSS stalinista, argumentando que el progreso histórico justificaba la violencia presente. Camus no podía aceptarlo. Ningún futuro justifica el asesinato presente. Ninguna ideología permite la matanza sin límites. La amistad entre Camus y Sartre terminó amargamente. Sartre calificó a Camus de ingenuo, sentimental y burgués. Camus calificó la postura de Sartre de cobardía moral y deshonestidad intelectual. La ruptura simbolizó divisiones más profundas en la filosofía de posguerra. Camus insistió en lo que llamó rebelión sin ideología. Actúa contra la injusticia, pero no afirmes que tu acción sirve a la historia, al progreso ni a la justicia misma. Actúas con base en tus valores que carecen de fundamento cósmico. Te estás rebelando, no implementando un plan maestro. Esta modestia sobre la justificación de la rebelión conduce a la modestia sobre su alcance. Se puede oponer a males específicos, no se puede reconstruir la sociedad por completo, se puede reducir el sufrimiento, no se puede eliminarlo, se puede resistir la opresión. No se puede crear una utopía. El rebelde acepta límites. No porque la rebelión deba ser limitada, sino porque la rebelión sin límites se convierte en tiranía. Cuando crees conocer la forma perfecta de sociedad, justificas obligar a todos a adoptarla. Cuando crees servir a una necesidad histórica, justificas cualquier violencia necesaria para cumplir ese destino. Camus observó este patrón repetidamente. Las revoluciones comienzan con promesas de liberación, terminan en nuevas formas de opresión. ¿Por qué? Porque los revolucionarios creen conocer la verdad, y cualquiera que se oponga a ella debe ser eliminado. El rebelde no tiene una verdad que imponer. Tiene valores, elegidos libremente, basados únicamente en la elección. Esto le permite respetar los valores de los demás, negociar, llegar a acuerdos y convivir con el desacuerdo. Esto no significa que todos los valores sean igualmente buenos. Camus no es un relativista moral. Algunas acciones, asesinato, tortura, genocidio, son claramente peores que otras. Pero este juicio proviene de valores elegidos, no de una ley moral objetiva. Puedes decir, valoro la vida humana, me opongo al asesinato, lucharé contra el genocidio. Y estos son compromisos reales, por los que vale la pena morir. Pero son tus compromisos, basados en tu elección, no en una necesidad cósmica. Esta modestia previene el totalitarismo. Si sabes que desconoces la verdad última, no puedes justificar obligar a otros a aceptar tu visión. Puedes persuadir, puedes argumentar,
Incluso puedes luchar en algunas circunstancias, pero no puedes reivindicar la autoridad absoluta. El rebelde vive en tensión permanente. Lucha contra la injusticia sin reconocer ninguna base objetiva para calificar algo de injusto. Se compromete con valores sin tener fundamento cósmico. Actúa con decisión mientras mantiene la incertidumbre sobre la verdad última. Esta tensión es incómoda. La mayoría de la gente busca certeza, quiere saber que tiene razón, quiere un respaldo cósmico para sus acciones. La ideología se lo proporciona. El rebelde lo rechaza. Camus creía que esta negativa era esencial para limitar la violencia. Todo genocidio se ha justificado por la ideología, por la certeza de que algún grupo amenaza el progreso histórico, la pureza racial o el plan divino. La incertidumbre lo impide. Sin certeza, no se puede justificar un asesinato en masa. El rebelde absurdo acepta la falta de sentido personal y político. No hay sentido cósmico para la vida individual. No hay sentido histórico para la acción colectiva. Solo humanos, temporales, sin sentido, creando valores, actuando en consecuencia, sabiendo que sus creaciones no tienen más fundamento que la elección. Esto crea una política de moderación, compromiso y negociación, no porque la verdad esté en el punto medio, sino porque nadie tiene acceso a ella. Tenemos perspectivas, valores y compromisos. Podemos dialogar, discutir, a veces pelear, pero no podemos reivindicar la autoridad absoluta. La política de Camus frustraba tanto a la izquierda como a la derecha. La izquierda buscaba un compromiso revolucionario. La derecha, valores tradicionales. Camus no ofrecía ninguno de los dos. Ofrecía rebelión sin ideología, compromiso sin certeza, valores sin fundamento. Muchos lo tacharon de indeciso, débil, incapaz de comprometerse. Pero Camus vio que su posición requería más coraje que ideología. La ideología es cómoda, te dice qué pensar, qué hacer, por qué luchar. La rebelión sin ideología no ofrece tal comodidad. Debes decidirlo todo tú mismo. El rebelde está solo, sin guía cósmica, sin necesidad histórica, sin moralidad objetiva. El rebelde debe crear valores, comprometerse con ellos y actuar en consecuencia, sabiendo que son creados. Esto requiere una valentía extraordinaria, pero también previene las peores atrocidades. El totalitarismo requiere certeza. El genocidio requiere saber que algún grupo es absolutamente malvado. La opresión requiere creer que se sirve a un propósito superior. El rebelde no tiene ninguna de estas certezas. Esta es la filosofía política de Camus. Nada de optimismo, nada de soluciones prometedoras, pero honesta. Afronta la realidad política tal como es. Seres humanos luchando por el poder, creando sistemas, oprimiendo a otros, a veces rebelándose, sin encontrar jamás respuestas definitivas. El rebelde lo reconoce. Actúa de todos modos. No para crear una utopía, no para cumplir la historia, sino para reducir el sufrimiento ahora, para resistir la opresión aquí, para afirmar la dignidad humana frente a sistemas que la niegan. La rebelión es una lucha de Sísifo. Te resistes a la injusticia, te contraataca, te resistes de nuevo, para siempre. No hay victoria final. No hay solución permanente, solo la lucha misma. Y sin embargo, Camus insiste en que esto basta. La lucha por la justicia, como la lucha por alcanzar la cima, basta para llenar el corazón humano. No lograr la justicia, no crear una sociedad perfecta, sino la lucha misma, consciente, elegida, abrazada a pesar de su futilidad. Debemos imaginar al rebelde feliz, luchando contra la opresión sabiendo que nunca será eliminada, luchando por valores sabiendo que estos carecen de fundamento cósmico, actuando con decisión manteniendo la incertidumbre. Esto es absurdo político, rebelión sin esperanza de victoria definitiva, rebelión como postura permanente en lugar de estrategia temporal. El universo es indiferente al sufrimiento humano. Muy bien, lucharemos contra el sufrimiento de todos modos. La historia no tiene propósito. Reconocido. Crearemos propósitos de todos modos. Nada importa cósmicamente. Cierto. Actuaremos como si las cosas importaran de todos modos. Este es el rebelde. Esta es la respuesta de Camus al sinsentido político. No es ideología, no es revolución, no es utopía.
sino rebelión consciente, limitada, continua, suficiente en sí misma. Vivir sin atractivo. La filosofía de Camus se puede resumir en 3 palabras: vivir sin apelaciones. No apelar a Dios para encontrar un sentido cósmico, no apelar a la historia para justificarse, no apelar a la razón para encontrar la verdad objetiva, no apelar a nada trascendente. Vive aquí en este mundo con lo que tienes. Crea significado sabiendo que es creación. Actúa sabiendo que tus acciones no tienen respaldo cósmico. Ama sabiendo que el amor no es eterno. Lucha sabiendo que la lucha no logra nada permanente. Esta libertad es aterradora. Todo está permitido porque nada se ordena. Puedes hacer cualquier cosa porque nada tiene justificación objetiva. Pero esto no conduce al libertinaje ni al caos. Conduce a la responsabilidad. Cuando no puedes apelar a una autoridad externa, cuando no puedes afirmar que Dios, la historia o la razón exigen algo, entonces eres plenamente responsable de tus decisiones. No puedes culpar a nadie más, no puedes escudarte en una ideología. Tus acciones son completamente tuyas. Esta responsabilidad es abrumadora para algunos. Quieren obedecer, servir, seguir. Quieren que alguien les diga qué hacer. Vivir sin atractivo niega este consuelo. Pero para quienes pueden asumirla, la responsabilidad es liberadora. No eres una marioneta de las fuerzas cósmicas. No estás implementando el plan de nadie. Eres libre de elegir, de crearte a ti mismo, de definir lo que importa. Camus vivió esta filosofía. Se resistió a los nazis no porque la historia lo exigiera, sino porque eligió la resistencia. Se opuso a la violencia estalinista no porque alguna ley moral la prohibiera, sino porque valoraba la vida humana. Escribió no para cumplir su destino, sino porque escribir era lo que eligió hacer. Se enfrentó a la muerte joven. Murió en un accidente de coche a los 46 años. Azar, sin sentido, absurdo. No llegó a la vejez. No completó sus planes. El universo lo interrumpió arbitrariamente, pero había vivido plenamente. Había creado con abundancia. Había amado con pasión. Había luchado con valentía. Había enfrentado lo absurdo con honestidad. Había rechazado toda apelación a la trascendencia. Había vivido sin esperanza de un significado último, pero aún así vivió en abundancia. Esto es lo que ofrece Camus: no consuelo, no respuestas, no significado, sino una manera de vivir honestamente en un universo sin sentido. No en la desesperación, no en la falsa esperanza, sino en un desafío lúcido. El universo es indiferente. De acuerdo, viviremos con pasión de todos modos. La muerte es segura, reconocida. Crearemos belleza de todos modos, nada perdura. Cierto, actuaremos como si las cosas importaran de todos modos. Esto es absurdo. Esto es rebelión. Esto es vivir sin atractivo. Es la filosofía más difícil de mantener porque no ofrece escapatoria al vacío. Pero también es la filosofía más honesta porque enfrenta el vacío directamente. La mayoría de las filosofías prometen resolver el absurdo. Prometen significado, propósito y trascendencia. Camus no promete nada de esto. Solo promete claridad, libertad y la posibilidad de la felicidad a pesar de la falta de sentido. ¿Es esto suficiente? Para algunos no. Necesitan consuelo cósmico. Necesitan creer que sus vidas importan para algo más allá de ellos mismos. Necesitan esperanza de trascendencia. Pero para quienes pueden soportar la claridad, quienes pueden afrontar la falta de sentido sin pestañear, quienes pueden crear valores sabiendo que carecen de fundamento, el absurdo ofrece una existencia auténtica. Vives con honestidad. No te engañas. Te quedas solo en el vacío y creas de todos modos. Los robles siguen en pie. Las arboledas sagradas han desaparecido, pero los árboles permanecen, indiferentes al significado humano. Crecen, mueren, se descomponen, alimentan nuevos brotes. Los ciclos continúan, sin sentido, hermosos, suficientes en sí mismos. La roca rueda hacia abajo. Sísifo retrocede. Volverá a empujar, sabe que es inútil. Sonríe de todos modos, no con amargura, no con desesperación, sino con reconocimiento, aceptación y desafío. El universo permanece en silencio, no ofrece respuestas.
No aporta significado, simplemente es vasto e indiferente, fundamentalmente ajeno a las preocupaciones humanas. Y vivimos de todos modos. Creamos belleza. Amamos profundamente. Luchamos con valentía. Empujamos nuestras rocas. Sonreímos ante lo absurdo. Ardemos con fuerza en la oscuridad. Esto es lo que ofrece Camus. Esto es lo que significa el absurdo. Así es como debemos afrontar un mundo indiferente. No con desesperación, no con falsas esperanzas, sino con claridad, pasión, rebeldía y la obstinada insistencia en que la conciencia importa, que la experiencia es valiosa, que crearemos sentido en un universo sin sentido, porque así lo elegimos, porque podemos, porque estamos aquí y más vale que vivamos plenamente antes de que llegue la oscuridad. Somos absurdos, el universo es indiferente, vivimos de todas formas, debemos imaginarnos felices.